El Observatorio Venezolano de la Diáspora ha señalado que cerca de 9 millones de venezolanos están en más de 90 países y mantienen fuertes vínculos con su país de origen, lo que propicia la participación electoral para un cambio político en Venezuela. Así lo indicó un estudio del mencionado observatorio titulado Diáspora Política y Participación Ciudadana. Para hablar sobre los detalles de este informe, tenemos con nosotros el día de hoy a Tomás Páez. Él es presidente del Observatorio Venezolano de la Diáspora. Tomás, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenido. Buenos días, Mayori. Gracias por la invitación. Gracias. Para los venezolanos, ¿cuán importante son las elecciones del 28 de julio? Bueno, todo evento electoral es importante porque permite realizar un cambio por vías, digamos, no violentas, tomar decisiones con respecto a un gobierno, a una evaluación frente a una gestión. La respuesta que tú acabas de señalar en el estudio es que los venezolanos están comprometidos, uno, con la democracia, dos, con el voto y tres, con el deseo enorme de participar en el proceso venidero, en el proceso electoral venidero. Sí, ¿qué porcentaje de los migrantes venezolanos que están en el mundo, nos estamos refiriendo el día de hoy a la diáspora, están dispuestos a participar en este proceso electoral? Nosotros arrancamos con este estudio, que es una actualización y ampliación del primero que iniciamos hace más de una década. Lo estamos haciendo inscritos en una estrategia, lo que llamamos la estrategia de gobernanza de la diáspora venezolana. Es una nueva realidad. Estamos hablando de casi el 27% de la población distribuida en 90 países y centenares de ciudades y miles de municipios. Esa población está interesada en participar, está comprometida, lo ha hecho a través de más de 1.300 organizaciones. Y los datos revelan en la encuesta que hicimos que hay un enorme interés, creo que si mal no recuerdo, no me está funcionando la memoria bien, pero en todo caso es 86% de la diáspora está dispuesta a participar en el proceso electoral, está interesada y está comprometida con la democracia. Digamos, llama poderosamente la atención el compromiso con la democracia y la libertad. Sí, es un número bastante alto. Me permito compartir con la audiencia que cada una de estas interrogantes tiene que ver con el informe porque me parece importante las variables. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de estos migrantes que están en el mundo tiene cédula o pasaporte vencidos? Ya más del 51% de los venezolanos que están fuera, el número seguramente es mayor, porque hay mucha gente que no ha podido responder, sobre todo los que están en este momento en esa población flotante que transita por el Darién y México. Seguramente es mayor, pero más del 51% tiene el pasaporte vencido. Eso dificulta su participación, dificultó su inscripción en el proceso, en el registro electoral, e imposibilita su participación electoral ejerciendo el voto, pero lo va a ejercer de muchas maneras. Lo interesante es que lo está ejerciendo a través de la difusión, el intercambio de ideas con sus amigos y familiares dejados atrás, y eso tiene impactos, porque hay una pregunta inicial que a nosotros nos parece muy importante, que es ¿de dónde migran los venezolanos? La migración venezolana es fundamentalmente urbana, Distrito Capital, Estado Miranda, Zulia, Lara, Carabobo, Aragua. Esos son los lugares de donde migran los venezolanos, de esos 335 municipios que tiene el país, hay unos cuantos en los que se concentra el éxodo, y allí va a ser importante la participación de los venezolanos desde donde estén en este momento la nueva geografía de Venezuela. Tomás, vimos muchas personas alrededor del mundo manifestando su dificultad para poder hacer la actualización de datos o inscribirse en el registro electoral. ¿Qué cifras manejan ustedes de las personas, la diáspora que está fuera de Venezuela que no pudo inscribirse? Ya no pudo inscribirse de los 6.500.000 personas en edad de votar, sobre la base de los 9 millones de venezolanos fuera. Podrán ejercer su derecho al voto menos de 100.000 personas. Eso es nada, es un porcentaje del 0 punto algo. Entonces, lo que llama la atención es
en lugar de incorporar a un tercio de la población, a casi un tercio de la población al proceso, comprometerlo, porque ese es un activo, lo más importante que tiene un país es su activo humano, y ese activo humano es hoy una reserva internacional de Venezuela. Son nuevos contactos, nuevas redes, y nada mejor que hacerlos participar y promover su participación en el proceso electoral. Sin embargo, se han creado todo tipo de obstáculos. Por ejemplo, el pasaporte para los migrantes venezolanos es más caro que para los que están en el viejo mapa. En todo caso, el pasaporte venezolano está entre los 3 pasaportes más caros del mundo. Para un venezolano, imagínate que es una familia de 2 o 3 personas que tienen que sacar el pasaporte, estás hablando de casi 1.000 euros o $1.000 poder sacarse los pasaportes, actualizar los datos. Eso es casi que pagar para votar, pues, ¿no? Entonces, la verdad que es un trato desigual, es considerar a los venezolanos de la diáspora como venezolanos de segunda, ¿no? Sí, está organizada la diáspora venezolana en los diferentes países donde reside, es decir, más allá de no poder participar la gran mayoría en este proceso electoral, ¿está comprometida con esta campaña de difusión que señalabas anteriormente? Sí, sí. Claro, primero, nosotros tenemos no solamente el mapa de los venezolanos en el mundo por país y por ciudad, e incluso allí donde ha sido posible por comunidad, sino que también tenemos el mapa de las organizaciones de venezolanos. Son más de 1.300 organizaciones, no son todas, pero son más de 1.300 organizaciones en todos los segmentos: salud, salud mental, ingeniería, emprendimiento, cultura, ayuda humanitaria, integración social y económica. Y en todas las organizaciones hay un compromiso y una participación directa con organizaciones homólogas en Venezuela, con las que desarrolla el trabajo de documentación, denuncia y difusión de lo que ocurre en Venezuela, pero también de construcción, de buscar nuevas opciones, de enviar recursos y a identificar fuentes de recursos para apoyar a los familiares y amigos que han dejado atrás, ¿no? Sí, ¿cuál es la percepción que tienen los venezolanos de la diáspora sobre el proceso de elección en Venezuela? Es decir, ¿hay confianza hacia las instituciones públicas? No, mira, preguntamos, porque cuando te decía que esta es una ampliación y una profundización del estudio inicial, preguntamos sobre el tema de la confianza. La confianza es definitiva para todo, para el desarrollo, para la interrelación, para la construcción de redes nacionales e internacionales. Y la desconfianza de la diáspora con el gobierno venezolano es absoluta. Bueno, es igual que la que tiene la mayoría de los venezolanos que ven en el gobierno el desmadre que están haciendo del país, lo que han hecho con la electricidad, con el petróleo, con la gasolina, con la salud, con la educación, etcétera, ¿no? Eso lo constatan y lo vive en carne propia la diáspora, y digamos, en algunos países tenemos niños apátridas por no tener documento de identidad. Eso ha sido denunciado en el informe de Naciones Unidas. Entonces, la desconfianza frente al gobierno y las instituciones del gobierno es enorme. Estamos hablando de cifras superiores al 90%, ¿no? Sí, uno de los estudios o de los temas abordados en este estudio me parece muy interesante. Tiene que ver con la formación académica del venezolano que está en el extranjero y sobre todo cuál es su aporte a la sociedad. Quisiera que revelaras y compartieras con la audiencia los resultados de este estudio. Mira, los resultados en el área de formación, más allá de la muestra que responde en el cuestionario, es que en general los venezolanos tienen más años de escolaridad, no solamente primaria, bachillerato, secundaria, universitaria y maestría y doctorado y postdoctorado, que aquellos lugares de acogida, lo que significa un beneficio para el país de acogida. Pero también es un beneficio para el migrante mismo. Fíjate que una de las preguntas que le hacemos es ¿cómo te sientes? Es decir, ¿cómo evalúas tu situación actual? Y 2/3 de la población dice sentirse muy bien, muy integrados y en mejores condiciones, incluso ven el futuro con mucho optimismo. Pero es que también se beneficia al país de origen. Se beneficia al país de origen de 1000 maneras. Contactos, redes, remesas, recursos, inversiones, negocios, las posibilidades de internacionalización. El hecho de tener a 9 millones de embajadores, de agregados comerciales, de agregados culturales, de agregados universitarios, vale oro.
para el país, y va a ser fundamental ese activo que, complementado con el activo que está en Venezuela, van a poder reconstruir la democracia y reconstruir el país. Sí, otro de los puntos que nos llama la atención es la edad. ¿Cuál es la edad promedio de los venezolanos que están actualmente en el extranjero? La migración comienza siendo migración de jóvenes. Son los que están dispuestos a arriesgar, a movilizarse. Como dice el dicho, árbol viejo no echa raíces, ¿no? Pero es que después los jóvenes se llevan a los mayores, y frente a los problemas de salud en Venezuela, frente al maltrato, estaba viendo ahora en el programa la información que estaban dando los pensionados y los jubilados, es indigna que después de haber trabajado 35, 40 años, una persona reciba como recompensa $3. Es decir, eso no da ni para un café, pues, ¿no? Es decir, Venezuela, la canasta básica está por encima de los $400. Entonces, las personas que están fuera se llevan a sus familiares, se llevan a los 2 millones de niños que dejaron atrás o intentan llevárselos luego de que se acomode la situación, pero también a los mayores que dejaron atrás, ¿no? Entonces, esto ha cambiado la estructura poblacional del país, y eso es importante porque eso tiene consecuencias para los servicios de salud, educación, vivienda, etcétera, pero también para el ejercicio del voto. Lo que estamos viendo es que hay municipios en los que se ha ido más del 30% de la población. Eso genera un impacto enorme sobre las empresas, sobre la salud, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el impacto es ganancia para los jóvenes que se van llevando después a los mayores y se van llevando después a los más jóvenes, ¿no? Como ocurre con toda migración en el mundo. Siempre la migración comienza siendo migración de jóvenes. ¿Qué nos dice ese cambio en el perfil del migrante venezolano? Que, como tú bien señalas, antes eran jóvenes quienes se arriesgaban a migrar. Ahora vemos que se están arriesgando familias completas. Sí, bueno, hay unas imágenes que son esta persona que cruza Río Bravo, que es una corriente muy fuerte que ha cobrado muchas vidas, una persona de 80 años cruzando. Tú dices, así será la boca del tiburón, sí, lo que sienten atrás que están dispuestos a cruzar el río, ¿no? Y luego los familiares, las personas ya en el momento en el que se estabilizan económicamente en los países y lugares de acogida, comienzan a llevarse a los niños, luego a los mayores. Hay mayores incluso que se resisten a movilizarse, pero frente a la escasez de alimento que puedes comprar con un salario o con una pensión tan miserable como esa, los migrantes optan por llevarse a sus familiares para ofrecerles salud, para garantizarles la alimentación, el trato apropiado, etcétera. A veces con enormes consecuencias incluso personales, porque se llevan familias, se llevan a sus padres y bueno, es como intentaron independizarse y luego tuvieron que llevarse a los mayores que ya tienen sus costumbres, que ya tienen sus formas de ser, y eso impacta la vida familiar allí donde llegan. Pero bueno, esa es la realidad que nos ha tocado vivir en un país cuya crisis humanitaria, económica, social, política, institucional sigue propiciando un éxodo que no lo frenó ni el COVID ni el post-COVID, ¿no? Tomás, hay muchos migrantes que piensan que al llegar al país de destino se acaban sus problemas, pero luego viene otro desafío quizás aún mayor y tiene que ver con la parte de la inserción laboral. ¿Cómo ha sido este proceso para el migrante de poder optar con opciones laborales para poder cubrir los gastos en ese nuevo país? Bueno, nosotros hacemos una serie de preguntas y los datos son interesantes, ¿no? En primer lugar, los migrantes responden que más allá de si es en el trabajo formal o informal, están trabajando, se insertan con mucha facilidad, y eso tiene que ver con la historia de Venezuela. Venezuela fue un país de inmigrantes y le permitió al venezolano entrar en contacto con el sirio que vivía arriba, con el italiano que vivía al lado, con el portugués que tenía enfrente, ¿no? Con el canario que era el del taller mecánico, o el gallego. Eso le facilita la inserción, ¿no? Además, la disposición a trabajar. En la medida en que pasa el tiempo,
de estancia en el país de acogida, las personas logran ubicarse en sus áreas de trabajo, en sus áreas de especialidad, ¿no? Es decir, en la medida en que transcurre el tiempo, hay mejores contactos, hay mejores relaciones, se identifica mejor la forma en que opera la nueva realidad, la nueva cultura, y se van insertando progresivamente. Pero en general, el grado de integración del venezolano es elevadísimo. Yo acabo de estar ahorita en Roraima, en los mayores albergues de Latinoamérica, y bueno, conversando con varios de los migrantes, pero además viendo los resultados de las investigaciones, el programa de Brasil de interiorización ha permitido que a muchos venezolanos migrantes insertarse en el mercado laboral y distribuirse por toda la geografía brasilera en empresas, en distintas de comercio, etcétera, en Sao Paulo, en Río, en Porto Alegre, en Minas Gerais. Ahorita con terrible situación en Mato Grosso do Sul, están entrando venezolanos a 300, 400, a razón de 300, 400 diariamente, pese a la situación de lluvias que ha cobrado muchísimas vidas de brasileros y venezolanos, pues, por la terrible situación. Pero sí, el nivel de integración es elevadísimo, y su situación económica, cómo él percibe su situación, es mucho mejor que aquella que dejan atrás, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los migrantes cuando salen del país? ¿Están conscientes de estos riesgos, de estas dificultades que afronta cada país? Por ejemplo, vemos las inundaciones ahorita, algo fortuito de la naturaleza en Brasil, pero también vemos las mafias y los secuestros en México. A ver, yo creo que va a depender mucho del perfil de quien salió, ¿no? Hay quienes salen diciendo con la información que van manejando, ¿no? Eso gracias a todas las nuevas tecnologías, te vas comunicando con la persona que sabes que te va a recibir en México o en Estados Unidos o en Colombia, ¿no? Y te vas informando y te van animando o te van orientando, y luego, bueno, va llegando. Ahora, elaboración acabada de lo que significa migrar, de las implicaciones, de las exigencias, no creo, digamos, por la experiencia y por el trabajo con las organizaciones. Nosotros acabamos de terminar otro estudio de la forma en que, y ya creamos un manual de gestión de las organizaciones de la diáspora. Vemos los problemas que enfrentan y las orientaciones que tienen que darle, la orientación que tienen que darle a los migrantes, precisamente por la falta de información de los mismos. Pero bueno, eso es algo que se va aprendiendo. Yo, evaluando otras migraciones, las que llegaron a Venezuela, de Galicia, de Canarias, de Italia, bueno, es lo mismo, digamos, no existe una cosa así como un plan clarísimo de lo que hay que hacer, sino que, bueno, hay contactos, hay cartas, ahora hay correos, ahora hay WhatsApp, hay Instagram, y entonces, bueno, te vas comunicando día a día con quien te va a recibir y con quien te está orientando. Pero información precisa, sí, acabada, no. Sí, claro, la gente va aprendiendo la dinámica sobre la marcha. Vamos a hablar acerca de las dificultades. He escuchado por allí que es más difícil migrar solo que en pareja, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, en una economía donde hay una marcada inflación, pues es más complejo todavía. Pero ¿qué pasa cuando se emigra con hijos? ¿Cuáles son las dificultades y qué porcentaje de la población de migrantes tiene hijos en este momento, según el estudio que ustedes realizaron? El tema familiar tiene un peso enorme en la realidad del venezolano. El venezolano tiene, desde que sale, se conecta con su familia, lo primero que hace es enviar cualquier medio, ¿no? O una grabación, o un video, o mira dónde estoy, un encuentro a través de los distintos medios de comunicación, gracias a las facilidades que hoy tenemos. Entonces, por otro lado, los venezolanos, un elevado porcentaje, 2/3 de los venezolanos que están fuera, tienen familia, tienen hijos, además. Hijos que vienen, unos de Venezuela y otros que nacieron en el país de acogida. Entonces, tienen hijos. Bueno, nosotros tenemos ahora venezolanos con 3 y 4 pasaportes arriba, ¿no? Bueno, esto es una nueva realidad. Intentan llevarse a la familia.
intentan. Lo que pasa es que a veces es complicado. Los datos ahorita del Darién son preocupantes porque se trata de caminar, es como ir de Caracas a Valencia, atravesar el Darién, pero es por una selva, ¿no? Es decir, no es camino de asfalto. Digo, la distancia son 200 y tantos kilómetros, casi 300, y el porcentaje elevadísimo de menores de edad está creciendo. El año pasado fue 20 y tanto por ciento y este año ya está rondando el 30% de los menores de edad, ¿no? Lo mismo nos está pasando, yo te repito, acabo de llegar de Roraima y están llegando los muchachos solos, niños y jóvenes a los que atiende afortunadamente UNICEF. Entonces, intentan viajar en familia, pero no es fácil, eso implica costos, etcétera. Y entonces comienza a ocurrir lo que ocurrió con otras migraciones, que hay una avanzada o bien del hombre o bien de la mujer, y luego ya medio estabilizado, con lugar conseguido, trabajo en la mano, se vayan llevando a los suyos, ¿no? Y a veces se lo van llevando por lotes, ¿no? No se los llevan a todos porque no se los pueden llevar completos, entonces van dejando a los niños con los abuelos en Quibor o en Trujillo o en Valera o en cualquier parte del país, o en Baruta, donde hay un tema familiar muy potente, muy fuerte de necesidad de acompañamiento, ¿no? Tomás, ya para cerrar, una última pregunta. ¿Qué porcentaje de esos venezolanos que decidieron emigrar regresan nuevamente al país y por qué motivo? Mira, nuevamente la razón por la que la gente viaja a Venezuela es por razones más familiares fundamentalmente. Luego van a arreglar documentos y a veces y un porcentaje para resolver el tema económico. Ahora, lo interesante de todo el estudio y que se ubica dentro de lo que para nosotros es la estrategia central de nuestro trabajo, que es la construcción de la estrategia de gobernanza de la diáspora. No nos cansamos de decirlo, la del siglo pasado, en la década del 30, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras, se constituyó la política inmigratoria de Venezuela y la institución para atraer inmigrantes. En este momento la realidad es otra y nosotros necesitamos construir el Instituto Venezolano de la Diáspora para conectarse y no desaprovechar ese esfuerzo y ese interés de más de 9 millones de venezolanos que están deseosos de ser partícipes desde donde están o retornando, no importa cómo, en la reconstrucción de la democracia y la recuperación del país. Tomás, gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir estos datos reveladores de cómo es la vida de la diáspora venezolana y justamente esta organización que hay y este interés de participar en lo que significan las elecciones del próximo 28 de julio, aun y cuando mucha gente sienta la frustración de no poder votar por todos estos obstáculos. Por lo menos participa de manera activa difundiendo la importancia de votar. Por ejemplo, en tu caso, ¿pudiste inscribirte? No. Inscribirte. No pude. No pude, pues tengo por el pasaporte vencido. Claro, claro, entiendo. Bueno, gracias por estar con nosotros, Tomás. Será hasta la próxima. Feliz día. Gracias a ti, Marjorie. Feliz día. Estábamos conversando con Tomás Páez, él es presidente del Observatorio Venezolano de la Diáspora, revelando detalles de este estudio, ¿no?